Bueno, vamos a hablar de lo que es la hiperbilirrubinemia, básicamente la fisiopatología de la misma, algunas generalidades de importancia de la bilirrubina, básicamente, bueno, hablando de hiperbilirrubinemia como tal, puede ser tanto por síntesis o por su transporte, también por su conjugación, más adelante vamos a ahondar un poco más en el tema. Básicamente, la bilirrubina no conjugada, también diciendo la indirecta, viaja junto a la albúmina, ya que no es soluble. Esto es de suma importancia, pues más adelante vamos a ver que el examen de laboratorio va a estar acompañada de una hiperalbuminemia o diferentes niveles de albúmina. Bueno, entonces básicamente un poquito de la fisiología de la bilirrubina. Básicamente la bilirrubina entra al hepatocito por difusión simple y facilitada y es conjugada por la UGT 1A1. Es importante esta enzima y las siguientes que vamos a mencionar también porque vamos a ver cómo estas van a jugar un papel importante a la hora de su conjugación, a la hora de las diferentes causas hepáticas y prehepáticas de la hiperbilirubinemia. Bueno, después de esto va a ser secretada a los canilículos y a la circulación por la enzima MRP2 y 3, va a ser recaptada por la OATP1, B1 y 3 y va a ser excretada por vías biliares del colédoco hacia el tracto gastrointestinal 1, de donde se descompone. Después de esto forma urobilinógeno que se excreta en heces o pasa a la circulación enterohepática. Bueno, entonces, como tal, ¿qué es la bilirrubinemia? La hiperbilirrubinemia, perdón. Básicamente es una formación excesiva de bilirrubina. Eh, Se puede dar, como había mencionado anteriormente, por la disminución de la captación, por la disminución de la conjugación o la eliminación de la misma. Después, eso conduce a una regurgitación por los conductos biliares o hepatocitos también lesionados. Empezamos por la hiperbilirrubinemia no conjugada o también conocida como la hiperbilirrubinemia indirecta. Básicamente tiene tres mecanismos específicos que son la mayor producción de la bilirrubina, la reducción de la depuración hepática y los defectos hereditarios de la conjugación. La primera, la mayor producción de bilirrubina se puede dar en casos de hemólisis muy grandes como sangrados, anemias hemolíticas, etc y en casos de también problemas en la eritropoyesis como la leucemia. Después, en la reducción de la depuración hepática, básicamente el hepatocito no puede captar la bilirrubina indirecta para conjugarla y por ende queda en el sistema, queda digamos a nivel sistémico eh, o circulatorio la bilirrubina indirecta. Por ende causa una hiperbilirrubina indirecta. Y por último, una defectos hereditarios de la conjugación, básicamente, bueno, vamos a ver. Tenemos causas prehepáticas y causas hepáticas. Entonces empecemos por las causas prehepáticas. Básicamente se van a distinguir en displasias sanguíneas, es decir, como hemos mencionado anteriormente, hemólisis con función hepática normal. Es decir, causas que no vayan a involucrar directamente el hígado, sino que van a ser esas displasias sanguíneas antes de entrar al hígado. Entonces, aquí qué vamos a tener? Anemias hemolíticas, talasemias, eritropoyesis ineficaces, en el caso de leucemias, anemias falciformes, eh, intoxicación por plomo, insuficiencia renal crónica, etc. También tenemos transfusiones masivas, infecciones, podemos tener también infartos masivos o hematomas muy grandes, que esto va a aumentar también el riesgo de colelitiasis en hemolisis prolongadas. Bueno, ahora podemos ver las causas hepáticas y aquí tenemos tres específicas. La primera es el síndrome de Gilbert, el segundo es el síndrome de Crigler-Najjar y el último son básicamente fármacos. Entonces, el síndrome de Gilbert básicamente es la disminución de la actividad de la UGT. No sé si recuerdan que anteriormente que les había comentado que la UGT forma es de suma importancia a la hora de poder conjugar, a la hora de poder captar la bilirrubina no conjugada y poder conjugarla dentro de los hepatocitos. Entonces, cuando hay una disminución de la actividad UGT, esta bilirrubina no se va a poder captar y no se va a poder conjugar correctamente. Es la más frecuente de todas las causas hepáticas de hiperbilirrubinemia no conjugada. Después tenemos el síndrome de Crigler-Najjar, donde se van a definir entre tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es que ya no hay expresión total de la UGT, es decir, es como un síndrome de Gilbert, pero en esteroides, es decir, no hay una expresión, no hay una actividad, hay nula actividad de la UGT, por ende no hay ningún tipo de conjugación de la bilirrubina.
Y hay un tipo 2 que es menos severa, que es muy parecida a el síndrome de Gilbert. Por último, tenemos las causas de fármacos. Entonces, tenemos dos fármacos específicos, o bueno, dos ramas de fármacos específicos. Los fármacos con disminución en la captación y los fármacos con defectos en la conjugación. En los fármacos con disminución en la captación podemos ver la rifampicina y el ácido flavospídico. Y en los defectos de la conjugación podemos ver también el cloranfenicol, el gentamicina y la atazanavir. Aquí quiero hablar un poquito de la ictericia neonatal. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hablar de esto? Básicamente la ictericia neonatal es un síntoma o un síndrome común que pasa a nivel de recién nacidos. ¿Por qué pasa esto? Porque en el neonato el hígado no está completamente, no se ha desarrollado completamente y existe una mayor circulación enterohepática. Por ende, también la microflora intestinal no está completamente desarrollada y se da una hiperbilirrubinemia no conjugada. Se puede dar también un signo que se llama el Chirinictrius, que es la encefalopatía bilirrubínica, y básicamente son defectos adquiridos en la conjugación, también a partir se puede dar en casos por los ácidos grasos en la leche materna. Entonces, a nivel de resumen, básicamente en la ictericia neonatal, el hígado no está completamente desarrollado, por ende hay una mayor circulación enterohepática y una menor conjugación de la bilirrubina o una mayor bilirrubina no conjugada a nivel sistémico. Por ende, la ictericia neonatal. Pasamos a lo que es la hiperbilirrubinemia conjugada o la hiperbilirrubinemia directa. Esta es la bilirrubina que ya pasa a nivel hepático y se ha conjugado y ya una vez conjugada sube sus niveles o sube su nivel de conjugación para que haya una alteración del flujo, una alteración de los niveles de bilirrubina hacia arriba. Entonces, bueno, ¿qué podemos ver primero? También como una causa de hiperbilirrubinemia conjugada prehepática, es decir, antes de antes del hígado, es decir, antes que no sea causa del hígado. Tenemos primero una colestasis. ¿Qué es una colestasis? Básicamente es la alteración del flujo de bilis entre hepatocitos y el duodeno. Esto va a hacer que se acumule el bilis en el hígado, va a elevar las enzimas AST, ALT y fosfatasa alcalina, y por ende va a haber una elevación de la bilirrubina directa. Después de esto tenemos causas hepáticas que más o menos son hereditarias. Tenemos dos causas, que es el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor. El síndrome de Dubin-Johnson tenemos mutaciones en el MRP2, es decir, un defecto en la excreción biliar. Si se acuerdan anteriormente en las generalidades hablamos del MRP2 como una enzima que se encargaba de la excreción de la bilirrubina, la excreción biliar. Entonces, cuando hay una mutación en el síndrome de Dubin-Johnson sobre esta enzima MRP2, pues va a haber este efecto de la excreción biliar y por ende puede haber una hiperbilirrubinemia ya conjugada. Tenemos el síndrome de Rotor, donde hay una alteración de la reabsorción de la bilirrubina. Aquí también hablamos de la enzima OATP y tanto sus diferentes números, la OATP1 o ATP2, o PT3, perdón, donde se encargaban de la reabsorción de la misma y por ende, si hay un defecto en esta enzima, pues va a haber una alteración de la misma reabsorción de la bilirrubina y va a haber más bilirrubina conjugada presente en el sistema, por ende va a haber una hiperbilirrubinemia conjugada. Tenemos hepáticas adquiridas. Aquí tenemos varias. La primera es la comelangitis biliar primaria. Básicamente esta se diagnostica a través de anticuerpos y habla de una destrucción de los conductos biliares interlobularios. Esto es de carácter autoinmune. También tenemos la colangitis esclerosante primaria, que se va a manifestar como una colangitis ulcerativa. Básicamente se va a manifestar también con inflamación y fibrosis de las vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas. Por ende, produce una obliteración de los conductos. Esto se va a diagnosticar por intermedio de la colangioresonancia. Después tenemos la hepatitis inducida por fármacos. Aquí podemos ver también tóxicos como alcohol y fármacos virales. Y también tenemos como otra causa de hiperbilirubinemia conjugada hepáticamente adquirida, la cirrosis descompensada. También tenemos la fibrosis quística, el déficit de alfa-1 antitripsina, el embarazo y pues postoperatorio.
Y a nivel post-hepáticas, es decir, después del hígado, tenemos la coledocolitiasis. ¿Qué es la coledocolitiasis? Básicamente son cálculos en la vía biliar, especialmente en el conducto colédoco. Básicamente, la mayoría de estos cálculos se originan en la vesícula y se va a presentar con un dolor abdominal tipo cólico y una ictericia obstructiva. Esto se va a diagnosticar por intermedio de la sepre. Otra causa posthepática que puede crear una hiperbilirubinemia conjugada puede ser la pancreatitis, los quistes de coledoco, por la misma razón que las coledocolitiasis, y la colangitis. Es importante sobre la colangitis, más adelante lo vamos a ver un poco más a fondo, pero es importante saber cómo diagnosticar esta colangitis, básicamente la triada de Charcot, que es el dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, ictericia y fiebre. Y también se puede diagnosticar por intermedio de la pentada de Reynolds, que es estos tres elementos anteriormente en la actividad de Charcot mencionados, más shock y confusión mental. Y por último, las neoplasias, especialmente el colangiocarcinoma y neoplasias de páncreas y cáncer de vesícula, pueden también hacer que existir una hiperbilirubinemia conjugada.